Oye, pues si esto programa por mí, ¿por qué no me puedo poner yo, aunque no tenga ni idea de programar, a hacer código y a desarrollar aplicaciones e incluso productos completos, ¿no? Estoy ganando 3.000, 4.000 con una aplicación que he hecho en 15 minutos, que son focos que llaman la atención, pero que la realidad se aleja un poco. El principal problema que tiene hoy la IA es que se olvida de lo que has estado haciendo antes. Alguien sin conocimientos de programación, con una idea millonaria en la cabeza y acceso a alguna de estas herramientas, ¿crees que es posible? Si lo puede hacer cada 10 segundos, puede probar muchísimas cosas en muy poco tiempo. Entonces, si quitamos al humano de ahí, da igual que el código sea malo. Yo creo que nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro y cuánto cambiará este sector, si vamos a seguir siendo necesarios o no. Yo me siento como en Parque Jurásico cuando ve el dinosaurio por primera vez, cuando le gira la cabeza esa imagen icónica, pues esto para mí es igual. Yo creo que va a abrir muchísimas oportunidades a gente no técnica de hacer cosas que nunca se habrían podido plantear de otra forma, incluso a gente técnica como nosotros. Y esto es lo que lleva a mucha gente con la IA a no querer ver qué le puede ofrecer y no aceptar que de aquí a unos años pues formará parte de nuestro día a día. Los próximos años son los años de productos y nacerán productos. El dejar todo en manos de la IA me hace difícil de verlo ahora y en muchos años. Demasiado ambicioso, ¿no? Muy buenas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión volvemos a contar con Nino, que ya hablamos en su momento que íbamos a hacer un episodio semanal. Muy buenas, Nino, ¿cómo estás? Muy bien, Antonio. Episodio mensual, Y te voy a decir, episodio mensual, que ya nos cuesta cuadrar unos Sí, al sí. mes, semanal, vamos a darle tiempo. Va a ser más complicado. Pero la verdad que tuvo mucho éxito el episodio anterior y ha tenido muchas visualizaciones. Es difícil que eso se repita, pero ojalá ocurra con este también. Y la verdad que ha gustado mucho el formato. Sí, estuvimos haciendo ahí, compartiendo estadísticas y bien, me gustó y oye, si a la gente le gusta el formato, pues bienvenido sea. Genial, pues nada, recordad, la estructura del episodio es un poco, vamos a tratar sobre en qué hemos estado metidos esta semana, qué hemos estado haciendo, un poquillo para contaros también cómo es un poco nuestro día a día. Veremos también una serie de noticias que hemos ido recuperando relacionadas pues, o con el desarrollo de software en general o de Android en particular. Y luego trataremos un tema principal, que en esta ocasión ya podemos irlo spoileando, trataremos sobre el vibe coding, ¿no? Que es un tema que está muy candente estos días, comentaremos un poco el porqué y también qué opinamos nosotros y cómo vemos esto a futuro, ¿no? Tema de moda, tema polémico y bueno, oye, lo hemos probado y vamos a dar la opinión y qué nos parece. Totalmente. Entonces, lo primero que os queríamos recordar también es que en estos episodios también vamos a hacer un sorteo en cada episodio de una licencia de JetBrains para cualquiera de sus productos. Y en este caso, bueno, vamos a hacerlo igual que la vez anterior, que es que entraréis en el sorteo cualquiera que ponga un comentario en el vídeo de YouTube. Así que si lo estás escuchando desde cualquier otra plataforma, ve a YouTube y déjanos ahí un comentario de lo que te ha parecido, porque además de que nos ayuda mucho a seguir dándole forma a este formato, pues también entraréis en ese sorteo de la licencia. Así que no lo dejéis para tarde, participad. Luego la semana que viene, como la otra vez, haré un directo y podemos ahí hacerle el sorteo para que veáis que no hay trampa ni cartón. Que además la aplicación del sorteo se hizo con Vibe Coding. Así que es interesante en ese aspecto. Bueno, Nino, que estoy hablando yo mucho y tú poco, y eso suele ser al revés, así que cuéntanos, ¿en qué has estado estas semanas después de publicar el episodio anterior? Bueno, pues hemos estado investigando, ya sabes que quieto no me puedo estar, nuestro WhatsApp arde mucho, siempre nos estamos proponiendo nuevos retos y bueno, este mes digamos que he estado con cursos, ha sido mi herramienta favorita, lo he pagado, este mes lo he pagado había que probarlo, había que sacarle partido y bueno, he estado
proyectos personales, de investigación, viendo un poco el alcance que tiene la herramienta. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? Como en ciertas tecnologías, como tecnologías web, funciona o suele afinar mucho más. Eh, Increíble, ya lo Mm. hablaremos en el tema principal. Sí, En sí. en ese aspecto estoy muy sorprendido. Y bueno, a niveles de Android, a niveles de Kotlin, también estoy investigando, como el primer vídeo que grabé de Kotlin Notebook, pues la parte de datos que me gusta mucho, el análisis de datos, he seguido trabajando sobre ello, investigando un poco. Una de las ventajas, que aquí animo a que todo el mundo participe, porque una de las ventajas de la licencia de JetBrains es que te permite tener, por ejemplo, IntelliJ Ultimate, que es el IDE que te va a permitir instalar el plugin de Notebook. Y bueno, Ujú, como he podido investigar un poco más, hacer un poco más de pruebas, a ver si me animo y publicamos otro vídeo de esta línea que también gustó mucho. Y nada, ujú. pues en líneas generales, mucha IA, mucha IA de la mano de tecnologías tanto web como Android. Estoy también probando Firebase, la SDK de Firebase enlazada con Vertex, que de esto ya adelanto que tendremos por ahí algún vídeo porque está bastante interesante. De todas las Sí, sí. opciones que tenemos o de todas las opciones que nos dan en Google para integrar nuestras aplicaciones Android con la IA de Gemini, es la que más te recomiendan, es a día de hoy la que puedes poner en producción. Bien sabes tú que Mm. este mes, y ahora nos contarás un poco, pero este mes has hablado de Gemini Nano, has investigado bastante y sabemos que el on-device es el futuro, pero que en el presente todavía hay que pulirlo. Y bueno, Mm. esta opción que nos dan desde Google de cómo enlazar a Gemini desde la SDK, pues también ha sido parte de la investigación de este mes. Qué bueno. Sí, la verdad que nuestro WhatsApp no deja de arder y nos cuesta un poco no hablar de otras cosas que no sean IA, así que haremos lo posible en este vídeo. Pero la verdad que sí, que hemos estado entretenidos. Yo por mi parte, quizá los dos puntos principales en los que he estado este mes, pues ha sido un poco bueno, en realidad este mes ha sido largo, ¿no? Empecé yendo al Mobile World Congress, bueno, en realidad el Talent Arena, que es un evento que hicieron a la par, que hablando en este caso, de Coding Multiplatform. Era, bueno, la charla que si me seguís mucho por el canal o por eventos ya habéis visto varias veces, pero era una charla introductoria que en ese evento encajaba muy bien para presentar las bondades de Kotlin Multiplatform y el estado actual. Y luego fui al TechFest. Allí estuve hablando efectivamente de Gemini Nano. Las charlas se publican además de que en directo se podía ver, luego las publican en YouTube, así que cuando esté la iré compartiendo por las redes. Y ahí estuve hablando, pues, de en qué punto estamos ahora mismo con Gemini Nano, cuáles son las ventajas de la IA en local, también un poco en qué estado está ahora mismo, que por resumir un poco, y ya lo conté un poco en un podcast también del canal, por resumir un poco, está muy verde. Es una tecnología que sacaron hace un año o así y que prácticamente no han tocado, lo cual es raro en el mundo de la IA hoy en día. Y sospecho que es porque se están guardando unas en la manga para el I/O o algo así, porque tienen otros modelos, además open source, como el Gemma 3, que le dan mil vueltas y, y no los han integrado todavía en los dispositivos. Entonces yo sospecho que algo por ahí no nos están contando, pero a día de hoy pues es para hacer pruebas, pero no, eso no, aparte de que no te dejan sacarlo a producción, aunque te dejaran, no está la tecnología como para hacerlo. Pero bueno, es muy interesante el empezar a investigar cómo podemos integrar la IA en local, qué ventajas nos va a traer eso a futuro, porque como tú bien dices, es el futuro, ¿no? Al final los puntos que nos da de privacidad, de seguridad, de reducción de costes, nos van a llevar ahí, pero a día de hoy pues todavía está la cosa un poco inmadura. Y en cuanto... Lo último que os quería comentar un poco, pues bueno, he empezado a dar mis clases en el máster de Mimo de Salamanca, donde ahí doy clase a los que están empezando e introduciéndose en nuestro sector. La verdad que siempre es
interesante el volver a las bases de Android que uno no toca tanto, ¿no? Broadcast Receiver Services y cosas así, Board Manager, cosas que cuando no las tocamos se nos olvidan, porque Solo son... sacamos de la caja cuando la vamos a volver a utilizar, pero que se suele, o para mí en mi caso práctico es cada mucho tiempo. No es algo Sí, que trabajes en tu día a día por mucho que lo veas e indagues al principio. así es. Y bueno, está siendo interesante. Ahí con ciertos líos me ha tocado en el último día migrar todo de views clásicas a Compose, porque había habido ahí un lío de comunicación, pero bueno, está siendo también interesante para darle fuerte a la IA y ver qué cosas puede hacer. Así que de eso también podemos hablar un ratillo después. Y eso es un poco todo. En las próximas semanas seguimos con formaciones. Tengo una relacionada con todo el tema de accesibilidad, que también está muy candente este año. Y preparar otra charla que estaré en la Comic Conf. Así que si alguno de los que hay por aquí se pasa por allí, que se venga a saludar. En este caso hablando sobre Kotlin Multiplatform, pero en las plataformas menos habituales, como son pues, el web, el servidor, el escritorio, este tipo de cosas. Un mes, nos ha costado cuadrar este podcast porque ha sido un mes Totalmente. bastante intenso, pero sí quiero Y recalcar lo que queda. que la charla de la Tech Fest que diste de Gemini, recomendable al 100%, lo que estamos comentando, una tecnología de futuro, verde en el presente. Bueno, Google la sacó con esto de la IA, pues sacaron el producto, pero falta mucho por pulir y sí es cierto que la charla estuvo bastante interesante y queda bastante claro lo que hay entre manos. Y repito, tecnología del futuro sí o sí. Totalmente. Mm. Bueno, Nino, ¿y qué noticias nos traemos para esta semana? En este caso nos traes, que Bien, bien. He debo hecho ahí un reconocer que, poquito que en esta ocasión de, he delegado un poco en ti. de trabajo de investigación. Bueno, también como muchas veces, pues para publicaciones en LinkedIn o para, bueno, trastear un poco, pues voy investigando. Siempre un gran recurso que siempre recomiendo es el propio blog de Android Developer. Vamos trayendo noticias, vamos viendo lo más interesante y vamos a destacar algunas de ellas, como por ejemplo, ya en Android Studio está disponible en Gemini, pues agregar archivos. El modelo ya multimodal permite pues recibir una imagen, por ejemplo, un documento. Esto parece que llega un poco, por Por fin, fin. claro, porque parece que Sí. llega un poco tarde, ¿no? Porque hoy en día ChatGPT o cualquier IA ya te permite arrastrar ya arrastras directamente el documento pero bueno, muy interesante el tenerlo integrado en Android Studio para casos prácticos como puede ser el prototipado de UI, ¿no? Esto es un ejemplo que Ujú. promueven en el propio blog. Oye, imagináis tenéis una pantalla en Figma. Copiáis y pegáis, hacéis una captura de pantalla, la pegáis directamente sobre el chat de Android Studio de Gemini y le pedís que prototipe esta pantalla. Y la verdad que, bueno, tiene una tasa de acierto bastante interesante. No podemos pretender pasarle un Figma y que nos haga la aplicación al dedillo, pero todo, la estructura, formar lo que es las pantallas para luego con tu conocimiento perfilar un poco el resultado que te da, pues la verdad que ayuda bastante. Luego también puedes Ujú. pasarle documentación técnica, diagramas, te hace pequeñas explicaciones de los diagramas. Cuando tienes un diagrama de flujo, que lo mismo tu aplicación debe valga la redundancia, aplicar esa lógica, pues bueno, está muy interesante pasarle una imagen con ese diagrama y ver cómo automáticamente te monta el flujo de la propia lógica. La verdad que muy interesante, muy, muy útil. Como hemos dicho, llega un poco tarde, no sabemos Ujú. poco por qué Google en ciertos productos se está quedando un poco atrás. Creo que algo en esta Google I.O. va, Nos van nos van a a sorprender, presentar. sí, 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 porque no es normal. Y bueno, decir que está disponible, si no me falla la memoria, sí, para la versión Canary de Android Studio, lo que significa que en unos meses pues estará ya disponible. Bueno, interesante y sobre todo a los que nos gusta trastear con la IA, el tenerla integrada en el IDE siempre va a ser
un acierto. Otra Sí, noticia, hay que sí, perdón, sí, bueno, quería comentar que hay que decir que Gemini no es la mejor IA programando a día de hoy. Yo creo que eso tarde o temprano llegará, pero a día de hoy no lo es y por tanto, como tú decías, ¿no? No podemos esperar que el resultado final sea perfecto, pero oye, el que te dé ya los primeros pasos para que luego tener solo que ir ajustando en lugar de tener que hacerlo todo de base, pues siempre ahorra mucho trabajo. sí, siempre volvemos al concepto de principal de utilizar la IA en nuestro trabajo, que es la productividad, ¿no? Es muy productivo que Ujú. yo te pase una pantalla y me montes la estructura. Eso no significa que, lo veremos en el tema principal de hoy, pero no significa que tú le das un prompt y te hace magia y ya no tienes que hacer nada. Tienes que Mm, revisar, tienes que tener los conocimientos para ver qué podemos ¿qué optimizar es lo que ha hecho? Claro. efectivamente, para evaluarlo y matizar un poco. Hay veces que hay que matizar menos y hay veces que hay que matizar mucho más. Pero bueno, la verdad que una herramienta bastante útil. Mm, Sin duda. Jetpack Windows Manager, versión 1.4 ya es estable, ¿vale? Bueno, lo que nos permite esta versión que hacen oficial que está estable para su uso es que podemos crear pues las aplicaciones adaptativas a pantallas grandes y plegables, ¿no? Esto va a ir Ujú, también, vamos a hilarlo también con una noticia. Android 16 beta ya está cerrada. ujú. Sí, ¿Por qué lo hilamos? Porque, bueno, Android 16 va a obligar, digamos que no va a permitir que obliguemos a tener las pantallas en portrait. Y bueno, Jetpack Windows Manager nos va a ayudar al diseño, a cómo preparar nuestras aplicaciones para todo este tipo de pantallas. Van a hacer mucho ujú. hincapié en esto. Creo que, bueno, era un mercado, el mercado de las tablets y de las pantallas grandes era algo que tarde o temprano le iban tenían que hacer algo porque aplicaciones incluso muy, bueno, que todos conocemos, ¿no? El propio Instagram era una aplicación que Sí, bloqueaba el giro, que es una aplicación muy adaptada a móvil y de repente la ves en una tablet y como que le faltaba un diseño exclusivo para este tipo de pantalla. Y más hoy en día con tantos tipos de pantalla. claro, hay que entender que Android se ejecuta en 1000 sitios. Siempre pensamos en móvil y tablet, pero tenemos Chrome OS. En algún momento comentaron que desde Windows iban a poder ejecutar. No sé si eso llegó a pasar alguna vez o no, pero al final hay muchos formatos. Hoy en día también los dispositivos plegables, eh, televisores, aunque bueno, normalmente ahí se suele hacer una UI distinta, pero bueno, en cualquier caso, Android se puede ejecutar en muchos lugares distintos y por tanto, hoy en día lo que quieren es que esa experiencia sea buena en todos los sitios donde se pueda ejecutar. Y lo que tú comentas, ¿no? Android Beta 3, que salió la semana pasada, creo que fue, ya tiene las APIs estables, lo que quiere decir que ya lo que desarrollemos sobre ella no lo vamos a tener que cambiar en el futuro. Por tanto, es un buen momento para empezar a probar vuestras aplicaciones en esa nueva versión. Y la parte adaptativa, como tú comentabas, a partir de ciertos DPs, va a obligar a que se haga, vamos, no nos va a permitir restringir que bloqueemos en Portrait y por tanto se va a estirar aunque no queramos. Así que es el momento de empezar a adaptar nuestras aplicaciones a todos los tamaños de pantalla. Se avecinan cambios. Sí. Bien, todos los meses, desde el blog de Android, sacan, mm, bueno, es un producto que está muy interesante, es la semana destacada de Android, y Ujú, dedican, pues, durante la semana en la que lo sacan, varios días, diferentes artículos, vídeos, entrevistas pues bueno, a diversos temas del mundo Android. Y en este mes atrás hemos visto el de Android Studio, pero también hemos visto uno que he querido traer aquí porque me ha parecido interesante, que ha sido la semana enfocada a los widgets. Mm, ujú, Bueno, en este caso, pues eh, desde, desde Android le quieren dar más importancia a los widgets, quieren, bueno, resaltar aquellas aplicaciones que lo están utilizando. Para ello, pues desde Google Play, pues van a empezar a existir filtros para aquellas aplicaciones que contengan widgets. Las insignias, es decir, una aplicación que lo contenga, pues va a tener una marca en el que el usuario va a saber que tiene ujú. esa opción. Muchas veces no
no solemos usar estas herramientas porque ni siquiera sabemos que la aplicación la tiene. Hay veces que hasta por Sí, es error verdad. le das y dices, uy, mira, pero si tengo esta opción. Entonces, bueno, ha estado muy interesante esta semana destacada porque han ido pues recalcando la importancia que tiene. Desde Google Play se le va a dar un escaparate. Con Jetpack Games, bueno, pues que esta es la herramienta de UI que nos permite diseñar estos widgets, pues han hecho algunos cambios para crear el código mucho más limpio, para hacerlo más reutilizable. Y bueno, quien quiera indagar mucho más en esto, le recomiendo encarecidamente que desde el blog pueda ver cada uno de los artículos porque está bastante interesante. Yo me quedaría con eso, ¿no? Con que desde Google, desde Android le están dando su foco a esto Ujú. y es importante tenerlo en cuenta como factor diferenciador para nuestras apps. Yo de esto tengo una apreciación. ¿No te da a ti la sensación de que en Android, voy a comparar un poco Android con iPhone para siempre sacar aquí, pero en Android no ha pasado ya muchas veces que Android tiene algo, por ejemplo, los widgets, que los llevamos teniendo desde hace 1000 años, y de repente iPhone se pone las pilas con ellos, la gente empieza a usarlos en iPhone y es como que desde Android de repente se descubre, oh, pues si nosotros también tenemos widgets y Google le da más bombo, empieza a ponerle más cariño. Es como que hasta que no sale la funcionalidad en iPhone, en el mundo de los móviles parece que no existe. Claro, es que la competencia muchas veces que Android y Apple tienen, pues ayuda muchas veces a eso, no es un reflejo de, oye, ¿qué les está funcionando a ellos? Oye, pues si a ellos les funcionan, que nosotros también somos dispositivos móviles y además que ya lo tenemos, ¿eh? Que Sí, sí, sí. lo podemos usar, sí, sí. A veces parece que hasta Claro. que Apple no lo saca, no nos animamos. Pero la verdad hay que echarle un vistazo porque hay widgets muy chulos en la página de Android Developers, de ejemplo, tal, con gráficas, etcétera, que eso, que hasta donde yo sé, a día de hoy en iPhone no se puede hacer y Android da mucha versatilidad en la información y la interacción con los widgets. Y totalmente, y bueno, con Jetpack Lanes, eh, Jetpack Compose para todo, volvemos a lo mismo, Totalmente. lo podemos utilizar para diseñar en reloj, en móvil, en tablet y los widgets no iban a ser menos. Bueno, está bastante interesante, pues también para darle, como yo digo, un factor diferenciador a tu app y bueno, ese punto que le da. Y como última noticia que traigo, a modo informativo, Vulkan es la nueva API gráfica oficial de Android. Veníamos Mm. trabajando desde hace mucho con OpenGL. Y bueno, para Desde los inicios, desde los básicamente. inicios, esto lo hemos ido arrastrando, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, le Ujú. convierten a esta API como la oficial, sobre todo para ofrecer mejoras gráficas en rendimiento muy orientado a juegos, a juegos en Ujú. dispositivos Android. Yo ya te he chivado un poco, que esto no es ninguna referencia, pero creo que esto puede ir un poco de la mano mirando a futuro de Android XR. Eh, Puede ser, sí. Creo que por ahí puede también, bueno, Vulkan, si no me falla mi memoria, va de la mano de Samsung en algunos dispositivos y demás. Entonces, bueno, creo que por ahí tiene que conocer que esta API gráfica no nos afecta para nada a los desarrolladores, pero bueno, muchas veces conocer un poco sobre cómo trabajan por detrás el dispositivo con el que programamos, pues oye, pues está bien, está interesante. Sí, sí, como dices, puede ser un anuncio de lo que viene en el futuro, porque en Android XR al final mucho tira de gráficos, de parte más pues más visual, ¿no? Que nos recuerda más a los videojuegos, con toda esa interacción, el poder meternos dentro del ecosistema, etcétera. Así que puede ser que tengas razón y que vaya un poco por ahí la cosa. Da la sensación. Y bueno, hasta aquí las noticias que, bueno, me han parecido más interesantes. Ya digo, animo a visitar el blog de Android Developer, que desde ahí siempre vais a tener recursos e información un poco actualizada. Sin duda.
Y bueno, vamos al tema del día. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Porque hay mucho revuelo con el tema del vibe coding, que para el que no sepa lo que es, vamos a dar un poco la definición, ¿no? Al final, con todos estos IDEs que programan por nosotros, como Cursor o este mes pasado también he estado probando Windsurf para comparar un poco. Pues hay mucha gente que ha dicho, oye, pues si esto programa por mí, ¿por qué no me puedo poner yo, aunque no tenga ni idea de programar, a hacer código y a desarrollar aplicaciones e incluso productos completos, ¿no? Y de ahí es donde ha surgido un poco la polémica, porque hubo un tuit de un chico que decía que qué estaba pasando, que le contaba las cosas en público, que le estaban atacando su aplicación, que habían conseguido crear cuentas de pago pero sin pagar, que habían conseguido entrar en su base de datos y bueno, que le estaban atacando por muchas partes, ¿no? Y de ahí surgió un poco la polémica de si realmente alguien que no sepa programar puede llegar a desarrollar una aplicación completa, un producto monetizable y además pues con todas las medidas de seguridad que ello requiere y de bueno, calidad de software en general, ¿no? Totalmente. Es decir, también he visto a raíz de este tuit, ¿no? Que se fue un poco por lo que nació bueno, este tema que ahora está tan candente. Bueno, también he visto mucho hype en cuanto a usuarios que pues estoy ganando 3.000, 4.000 con una aplicación que he hecho en 15 minutos, ¿no? Un poco también Ujú. eso que, bueno, que son focos que llaman la atención, pero que la realidad se aleja un poco. Es decir, a ver, Sí, hay que manejar un poco las expectativas, como claro, siempre, es ¿no? como vamos los pies en la tierra. Sí es cierto, bueno, yo te voy a hablar de mi caso, como desarrollador, sorprende bastante. Y siempre hago hincapié en tecnologías web. Yo sí estoy en comparación con Android. Esto creo que lo hablamos en el podcast pasado, y si no, en alguno de nuestros podcasts de WhatsApp, estos audios que nos mandamos, pero y es cierto que en Android, pues, entiendo que circunstancias también de lo entrenado que pueden llegar a estar los modelos, los actualizados que Ujú. esté, es un lenguaje un poco también más nuevo, más cambiante, las actualizaciones, pero en tecnología web, la verdad que afina bastante. Yo he estado trabajando en un proyecto personal, un proyecto familiar, un pequeño portal pues para hacer un registro de productos, pues que me muestre gráficas, que me muestre todo lo que queríamos, todo lo que teníamos mi mujer tiene en un papel y en libreta, pues nos lo hemos llevado a la web. Y Sí. sorprende bastante porque le vas pronteando, te va dando un código, pruebas, llegas a un punto en el que tienes que tener conocimientos, que aquí estos son los puntos disruptivos. Tú tienes que tener conocimiento para interpretar que lo que te ha generado está bien, mal, regular, optimizado. Y luego también otro punto a tener en cuenta, que esto lo hemos hablado también, es lo que puede divagar un poco el propio, en mi caso, curso, a veces Ujú. cuando en un prompt me deja boquiabierto, increíble cómo me ha generado esto, y de repente en otro prompt me cambia lo que ya me hizo. Esto ahora estaba siguiendo una línea y de repente me cambia esa línea de programar y claro, si yo todo esto lo traslado a perfiles que no tienen conocimientos de programación, yo no veo muy viable esta tendencia a yo puedo montar un sistema desde 0 a 100 y que sea viable en producción desde mi experiencia. No sé si a ti en tu Ujú. experiencia te, te pasa lo mismo. Sí, yo debo decir que soy un amante del vibe coding, que de hecho he desarrollado ya varias pequeñas herramientas con ello y me parece súper útil para cosas, pues yo qué sé, necesito un pequeño producto de algo que no hay nada en el mercado que encaje a lo que yo necesito, porque necesito hacer ABC, una serie de pasos que si los tengo que hacer manualmente me van a romper mucho el flujo, pero que si hay una herramienta que los hace por mí, pues yo puedo estar haciendo otras cosas mientras la herramienta lo hace por mí.
Justo ayer hablábamos de que he vuelto al mundo de la Xbox, ¿te acuerdas? Pues porque, bueno, yo de joven tenía la Xbox y llevaba muerta por ahí mucho tiempo y porque se rompió el lector y no había manera de arreglarlo. Hemos probado a poner otros lectores, etcétera, nada funcionaba. Y bueno, pues decidimos hacerle la magia, ¿no? Vamos a hablar aquí muy a fondo del tema. Pero bueno, el caso es que tenía que hacer un proceso en el que me tengo que descargar la ISO, la tengo que descomprimir, la tengo que convertir, la tengo que subir por FTP a la consola. Pues cada paso de eso, con lo que tarda en hacer cada uno de los pasos, porque las ISO son grandes, era, vamos, para un único juego te tirabas 3 horas, ¿no? Entonces dije, ¿y por qué no, esto no me lo soluciona la programación, ¿no? Entonces se lo pedí a Cursor y no voy a decir 10 minutos, pero en 15 a 20, pues ya tenía la primera prueba funcional, que luego he ido depurando un poco y ya funciona perfectamente, ¿no? Pero lo que me habría llevado muchísimo tiempo hacerlo todo manual, pues con esta herramienta lo hago muy sencillo. Lo mismo, lo que hablábamos, la aplicación para hacer el sorteo que vamos a hacer aquí de la licencia, lo que he comentado ya alguna vez de las aplicaciones que tengo para publicar en redes sociales. Todo esto, yo no me preocupo en ir mirando el código, ir viendo que funciona, vamos, que funciona así, ¿no? Pero ir viendo si el código es bueno, si es malo, si está bien estructurado, si no. Directamente, en la mayoría de los casos, no miro el código. ¿Pero por qué? Porque es una herramienta que voy a usar yo y nadie más, ¿no? Nadie va a venir a mi máquina a tocar ese código, a poder hackear el cómo subo las publicaciones a las redes sociales, porque eso no lo tengo publicado en ningún sitio. Entonces no me preocupa tanto la calidad del código, sino que simplemente funcione. ¿Que mañana quiero seguir evolucionándolo? Seguramente es cuando vengan los problemas. Pero bueno, eso es el problema de mi yo futuro y ya buscaré maneras de solucionarlo. Pero yo sí que creo, por un lado, que es una herramienta muy útil y por otro lado, que si se usa bien, se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes. Un tema que he estado investigando bastante también, que si quieres podemos hablar, profundizar un poco más en ello, es el darle un banco de memoria a la aplicación, que yo creo que independientemente de si sabes programar o no, es algo indispensable. Y un poco, ¿de qué trata esto? Pues al final, el principal problema que tiene hoy la IA es que se olvida de lo que has estado haciendo antes. No sabe cómo está estructurado tu proyecto, no sabe pues qué tipo de arquitectura estás utilizando, pues si la pantalla anterior cómo la hiciste en comparación con las nuevas. Entonces, cada vez reinventa la rueda, ¿no? Hay veces que sí que acierta y va a buscar los archivos concretos para saber lo que hay dentro, pero hay otras veces que se lo inventa y te encuentras con una solución totalmente distinta a la anterior y eso se vuelve inmantenible, ¿no? Entonces, una solución que vi por ahí, que estoy empezando a investigar e experimentar, es básicamente pasarle un prompt que le dice que cómo generar un banco de memoria y cómo mantenerlo. Al final son una serie de archivos que van pues, a nivel de arquitectura, cómo está montada la aplicación, cuál es la funcionalidad de la misma, en qué punto del desarrollo estás ahora mismo, porque a lo mejor en este momento estás desarrollando una feature concreta y no quieres que divague con el resto del código. Pues todo esto se crea y se mantiene también mediante inteligencia artificial. Es capaz de revisar esos ficheros cada vez que va a hacer un nuevo prompt, actualizarlos, crearlos la primera vez. Y todo eso a mí me ha dado una impresión de que afina mucho más cuando está creando un nuevo código. Sí, pero además una cosa muy interesante de lo que estás comentando, bueno, al final siempre hay una parte de pulir un poco lo que te genera, obviamente en proyectos Ujú, personales, proyectos que no son cara a público, digamos, cara a producto, pues bueno, lo mismo, como bien has dicho, pues no me interesa que aquí la arquitectura vaya al dedillo, entender. Necesito que el producto sea funcional y, y trabajando de esta forma lo consigue. Yo puedo ujú. promptear y me acaba dando un producto. Yo, en mi caso, igual, oye, necesito un bloque de login, necesito un bloque de registro, estas son las tablas, esta es la base de datos, y genial, y me genera y tal. Pero es muy interesante lo que cuentas, por ejemplo, del
del banco de datos y demás, porque al final todo esto requiere unos conocimientos previos. Claro, si esto no lo llevamos al extremo más extremo de alguien sin conocimientos de programación, con una idea millonaria en la cabeza y acceso a alguna de estas herramientas, ¿crees que es posible, o sea, tú crees que sería posible llevar de 0 a 100 sin conocimientos de programación? Y ojo, yo te digo mi opinión, yo creo que no sería posible, pero el no ser posible hoy en día no significa que se quede en el 0%. Lo mismo monta un Ujú. superproducto que hacerlo con conocimiento ya te llevaría tiempo. Y aquí muchas veces a lo que quiero llegar, las cosas no son blanco o negro. O sea, las cosas tienen al final una escala de grises que mm, la optimización de tiempo hasta lo que te permite el bytecoding, ostras, eso es muy, muy difícil de equiparar. Probablemente esta herramienta que le hiciste ayer porque eh, tuve conocimiento en Testigo, todo ¿no? momento del WhatsApp de cómo iba, oye, pues estoy haciendo esto, espera, que esto lo puedo optimizar. Probablemente esta aplicación, si la tienes que hacer sin la IA, la podrías haber hecho porque tienes el conocimiento, investigar un poco, tal, pero ¿cuánto tiempo te hubiera llevado? Entonces, Claro, claro, habría tardado a lo mejor una semana en saber, yo qué sé, cuáles son las APIs en este caso lo hizo en JavaScript, ¿no? Pero, pues cuáles son las librerías habituales para hacer esto, cuáles son, pues para conectarse a un FTP, cuáles son los parámetros de la API, yo qué sé, cualquier tipo de cosas de estas que te lleva un buen rato de el investigación, ¿no? ensayo-error muchas veces, uy, esto me Mm. está fallando, que me está fallando, voy a buscar, jolín, era esto, esta variable que estaba mal, este punto y coma, que muchas veces es como... Claro, y de ahí mi pregunta, ¿sería posible entonces con bytecoding una persona sin experiencia ninguna en programación llevar un producto medianamente grande bueno, a Mm. producción? ¿Tú qué piensas? Yo aquí voy a ser un poco más polémico y creo que sí. De hecho, está pasando con los problemas de seguridad y de esto que ocurren, pero mi perspectiva es, si una persona... A ver, al final todo se acaba especializando, ¿no? Entonces, si de este concepto de bytecoding surge una especialización en la que las personas aprenden lo que necesitan tener en cuenta cuando están desarrollando una aplicación, pues por ejemplo, yo que sé, hablando de arquitecturas, por poner un ejemplo, que sepan que la Clean Architecture existe y que le digan al código que aplique Clean Architecture. Aunque luego no sepan si lo está aplicando bien o no, ¿no? Pero eso ya es un paso que le pueden dar. El que sepan generar ese banco de memoria adecuadamente para que le dé la información concreta al final son ficheros y aunque uno no llega a entender exactamente lo que le está diciendo, si está usando los ficheros correctos, que la gente poco a poco ha ido depurando, pues a lo mejor pueden llegar a hacer cosas razonablemente buenas. ¿Qué pasa? Cuando surjan problemas, que los habrá, el tema ahí es saber cómo solucionarlos, ¿no? Y ahí, pues seguramente sí que requieran de alguien con experiencia que les acabe resolviendo la faena, ¿no? Pero sí que no es que lo crea, es que está pasando que hay gente que está lanzando productos a este nivel. Y un poco también lo que tú dices, que siempre nos centramos en lo que pasa hoy. Pero los dos principales problemas para sacar un producto de calidad hoy en día son la ventana de contexto, es decir, las IAs no pueden conocer todo nuestro código en su conjunto y por tanto no se olvidan de lo que han hecho en otros sitios y les cuesta enlazar unas partes del código con otras, que todo tenga coherencia, etcétera. Y la otra parte es un poco el que generen ese código de calidad, ¿no? El que sepan tener en cuenta todos esos conceptos que estamos hablando para desarrollar una aplicación que sea coherente. Y eso, al final, estamos viendo que se está solucionando con prompts, ¿no? Entonces, cuando tengamos una IA con una ventana de contexto muy grande, Gemini, te estamos observando, eh, que sea capaz de ir muy rápido y que además sea capaz de, porque así podremos iterar mucho más rápido, que sea barata y que tenga las capacidades de agénticas y de generación de código que tiene hoy en día ya, por ejemplo, Cloud Sonnet, pues podemos estar hablando de que la gente en vez de iterar cada 2 o 3 minutos, porque tienes que estar mirando la pantalla cómo generar el código, si lo puede hacer cada 10 segundos, puede probar muchísimas cosas en muy poco tiempo. Entonces, al final,
van a va a ser más fácil desarrollar código de esa manera. Siempre estamos hablando de productos relativamente pequeños, medianos y siempre teniendo en cuenta que pueden surgir problemas que no llegues a saber cómo solucionar y requieras de personas que te lo solucionen. Pero bueno, seguro que surgirán expertos en vibe coding. Bueno, y ahí estaremos nosotros, ¿no? Los que tenemos formación. A ver, si es cierto que según, bueno, según como lo estás exponiendo, tiene sentido y sobre todo porque sabemos que no estamos en un punto y final con la IA, todo esto va a ir Ujú, mejorando. Ya tenemos nuestras propias apuestas. A corto plazo no creo que los modelos mejoren cuantitativamente, no vamos a tener algo ujú. disruptivo que digamos, bueno, esto es algo nuevo, pero a productos sí creo que cada vez habrá productos orientados en el desarrollo y en la programación, pero esto no crees que cambia totalmente el concepto y la forma de cómo conocemos la programación. Es decir, la forma Ujú, en la que programamos va a cambiar totalmente, porque independientemente ya de perfiles que no tienen conocimiento, de bueno, estas noticias que han salido, vamos a centrarnos en los que sí tenemos bueno, conocimiento, los que hemos estudiado al respecto. Mm, Esto va a cambiar nuestra forma de desarrollar y de afrontar el código. claro. Y hay otra cosa que no hemos comentado y que también decían, "Pero es que te hace un código malo y hay gente que responde. Esto es algo que quiero poner en la mesa, yo no tengo una idea totalmente formada, pero que dicen, bueno, claro, pero es que ¿qué más da que el código sea malo si es la IA la que lo tiene que entender y seguir desarrollándolo? Entonces, si quitamos al humano de ahí, ¿da igual que el código sea malo? Buena, buena interpretación. Bueno, y además también siempre digo, y nosotros hacemos el código bueno, es decir, significa que no nos equivocamos nunca, que lo que nos da la IA Ujú, es malo y lo que hace el humano es bueno. Claro, a ver, yo aquí, bueno, esto también es interpretar un poco el código. Yo sí es cierto, en mi caso, he visto a veces cuando Cursor me ha dado una propuesta, una respuesta, un prompt, eh, oye, que hay camino, digo, "Buah, me ha cogido el camino más largo, el más tedioso", digo, muchas veces, digo, lo mismo no estoy pronteando bien, lo mismo el problema es mío, que no le estoy dando las pautas. Muchas ujú. veces es como un niño pequeño, le tengo que decir que no tiene que tocar para que toque solo lo que sí quiero que, que toque. Y aún así a Y aún veces lo así, a toca. veces, efectivamente, y aún así, a veces, como los niños pequeños, se va a lo que no tiene que tocar. Entonces, bueno, esto creo que es cuestión de tiempo que se vaya puliendo. Y un código bueno o malo, bueno, es que aquí podríamos, ¿qué es un código bueno o malo? Es decir, ¿qué Mm. interpretamos como, Bueno, como poco que se pueda entender, ¿no? Que claro, pueda llegar ahí otro un programador y entender lo que pone. en ese caso, yo, bueno, creo que lo que no, a mí, en mi caso práctico hablo, todo lo que me ha generado cursos en cualquier ámbito, ya sea en web, en Android, siempre es un código totalmente entendible, que ay, hay veces, repito, coge caminos muy largos para llegar a algo que... Pero lo rebates, le vas dando la pauta, como bien has comentado, ¿no? Que esto también lo estuvimos viendo, que me pasaste información, que un banco de datos sobre el que iterar, sobre el que tener este prompt de inicio, que la idea está, bueno, la idea es brutal, porque, bueno, le das como un contexto de arquitectura, de cómo quiero que trabajes, de en qué punto está el proyecto, y bueno, tú mismo que cuando hiciste la prueba, me fuiste dando feedback y oye, que esto está Ujú. acertando, ya, que esto está puliendo más que cuando no tiene este banco. Entonces, bueno, código bueno o malo, aquí yo creo que esto daría para otro podcast. Sí, pero yo a raíz de esto quiero sacar un tema del que no sé, yo creo que no se habla demasiado y que es que nosotros hablamos de este tema desde la perspectiva de programadores y siempre hay un poco como de ego, ¿no? Lo hemos hablado a veces tú y yo, que claro, están tocando nuestro trabajo, ¿no? Y entonces hay veces que sobre reaccionamos a esto sin plantearnos realmente hacia dónde van las cosas. Yo creo que nadie tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro y cuánto cambiará este sector, si vamos a seguir siendo necesarios o no. Pero sí que es verdad que como que atacamos mucho y muy rápido a la gente que hace estas cosas simplemente pues porque creo, es una opinión, ¿no? Que están tocando ahí nuestro ego y nuestro
pues de lo que hemos estado perfeccionando a lo largo de todos estos años y nos da un poco de miedo quizá el que todo eso pueda dejar de tener Sea valor. tan volátil, no ahora, sea tan de repente, con un simple prompt llega alguien. Pero es muy interesante lo que comentas porque ya pasó, o también existe el dilema de cuando el ingeniero, ¿no? Aquel, el perfil que estudia la carrera, ve cómo llega el perfil del grado superior, o ve cómo llega el perfil del bootcamp. Digo niveles inferiores, pero que se entienda niveles inferiores a niveles jerárquicos en cuanto al sistema de educación, ¿no? Y eso ya era como, Ujú, este ego era como, no, pero tú cómo puedes venir de 2 años y y explicarme a mí que tú picas código o que tú puedes ujú, equipararte a hacer lo mismo que yo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora ha llegado otro escalón por encima, que es como voy a prontear algo, te genero un código, encima lo está generando alguien con conocimientos o nulos o muy básicos de programación y Ay, estás dañando mi ego y porque, y pica, ¿no? claro, y duele, ¿no? Escuece, incluso yo que me considero una persona muy abierta con el tema de la IA, bueno, que yo creo que esto es a nivel hito tecnológico, yo siempre lo equiparo, quizás es demasiado, pero bueno, a Internet o que creo que es un punto disruptivo en cómo van a cambiar muchos puntos, incluso de la sociedad. Pero bueno, a lo que voy es que ese ego a mí también me ha pasado, ¿no? Es decir, "Joder, pero si yo para esto, ¿cuántas veces te he escrito, Antonio, que he hecho en 10 minutos lo que antes hubiera hecho en 2 semanas de trabajo? Y es como Ujú, pues, una parte de ego dañado, ¿no? Pero sí, sí, creo que hay también muchos perfiles que este tipo de perfiles se suelen agarrar mucho a, no, le pregunté una cosa a la IA y me dijo una burrada. No, es que fulanito usa la IA y la IA es... Entonces, mm, creo que ahí habla más un poco eso, ¿no? El ego dañado o el miedo muchas veces a la incertidumbre, porque sí, estamos en un sector con mucha incertidumbre con todos estos cambios. Pero oye, a ujú. los que nos gusta la tecnología, a los que nos gusta cómo avanza y bueno, ir viendo este tipo de herramientas, esto es... Yo me siento como en Parque Jurásico cuando ve el dinosaurio por primera vez, cuando le gira la cabeza esa imagen icónica, pues esto para mí es igual. Entonces, bueno, entiendo que haya una parte, un sector de la programación, de la ingeniería, del desarrollo que esté un poco picado. Sí, y bueno, que al final siempre nos agarramos al que le pasa algo malo, ¿no? Que el chico este, por ejemplo, ¿no? Que le han hackeado el servicio por todos lados, pero que al final hay que pensar que lo que realmente aporta valor a la sociedad es generar el producto y que salga a la luz y esto abre muchísimas puertas a que se prueben em, muchas soluciones distintas que puedan cambiar la forma de tratar con tecnología y que todo esto, pues yo creo que va a abrir muchísimas oportunidades a gente no técnica de hacer cosas que nunca se habrían podido plantear de otra forma, incluso a gente técnica como nosotros que lo use y lo aplique en su día a día. Y también comentamos muchas veces esto de que parece que hay un cierto sector de los desarrolladores que les da miedo tratar, bueno, no les da miedo, sino que mucho rechazo, ¿no? El plan, pues yo no uso la IA, pues por lo que tú decías, pero pues, simplemente se buscan excusas, ¿no? Pero yo creo que un poco por detrás está lo que hemos comentado aquí, el tema del ego, de si la IA me va a quitar el trabajo, tratamos de justificar todo el tiempo el por qué eso no va a ocurrir así, pero la realidad es que tampoco podemos estar Y, 100% seguros de lo que pasará en el futuro. claro, y también muchas veces el desconocimiento de lo que la IA te puede Puede ofrecer. llegar a hacer. Claro, es decir, muchas veces nos quedamos con eso, ¿no? El tuit de quien le ha sucedido una circunstancia y se ha convertido en un meme, le escribo un prompt de 2 líneas y me ha devuelto algo que no tiene nada que ver. Claro, estamos en un punto de nacimiento, de crecimiento, o sea, esto es los comienzos. Vamos a dejar que esto se perfeccione, vamos a ver cómo nosotros podemos sacarle partido a lo que hoy en día hay. No me canso de decir que estamos creo que 2025 y parte del 26 o el 26 entero,
Bueno, los próximos años van a ser los años de productos. Ya tenemos muchos Ujú, modelos, los modelos se irán perfeccionando poco a poco, pero va a ser el año del producto. Google sacará un producto y en esta Google I.O. espero que saquen algo para Android Studio que equipare, como tú bien dices, algo nos tienen que sorprender. Y además, Google para mí va a ser el top uno en productos, lo hemos hablado muchas veces, ujú. por por lo que conlleva, y tendremos que convivir con esos productos. Yo te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí, que te va a hacer mucha gracia, pero yo era de los haters de Kotlin. Yo cuando Kotlin asomaba las orejitas, que había por ahí un tal Antonio Leiva con un libro de que el lenguaje de Android, que JetBrains, que yo un poco, y por miedo o por la pereza de, jolines, que llevo desde que ha empezado Android con Java, con todo lo que me he peleado, con todo lo que he luchado, y ahora me decís que cambiáis eh, el lenguaje, no, no, que la sintaxis es muy parecida, que no, yo me negaba, no, no, yo cómo voy a... Y tuve compañeros en empresas que, oye, Kotlin, no, no, esto no va a llegar a ningún lado, esto no, esto es una prueba, esto no. Pues, oye, esa famosa Google I.O. en la que le dan el respaldo desde Google a Kotlin, le doy la oportunidad y ahí ya me enamora, ahí ya me cambié de bando totalmente porque, sí es cierto, pero equiparándolo un poco a lo que estamos hablando, es el rechazo de cuando tú ya tienes unos conocimientos, cuando tú tienes una línea, llegar a algo totalmente disruptivo, que te cambie esa línea, que te gira totalmente tu foco, que te obliga a cambiar la perspectiva y la forma en la que trabajas, pues puede generar miedo, desconocimiento, incertidumbre, y esto es lo que lleva a mucha gente con la IA a no querer ver qué le puede ofrecer y no aceptar que de aquí a unos años pues formará parte de nuestro día a día. Ujú. Claro, y que por supuesto que tiene sus inconvenientes y que tenemos que aprender a trabajar con ella, ¿no? Por lo que se comenta, yo al final tampoco trabajo dentro de la empresa en el día a día, me dedico sobre todo a formación, pero sí que he oído ya de gente que dice pues que se empieza a notar un poco la bajada de calidad del código, que en los pull requests hay que revisar más cosas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizá aquí lo que está faltando más que el problema de la IA en sí es que los procesos de trabajar con IA vayan mejorando. Pero eso es algo que ocurre con cualquier nueva tecnología que vamos introduciendo. Claro, y por eso es muy importante conocer a niveles teóricos y a niveles técnicos un poco de, oye, ¿qué es esto de la IA? La IA no es GPT, oye, ¿cómo funciona por detrás? Oye, unos conceptos básicos de un poco de machine learning, de un poco de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes cómo funciona todo esto. Y hago hincapié en esto porque en empresas, la mayoría, y es que tiene sentido, tú trabajas con el código de cliente, con los datos de cliente, con la información bueno, pues que puede estar más sesgada. Tú no puedes utilizar, venga, me voy a conectar a esta IA que me dice que me genera código en función de mi propio código, lee el contexto. Oye, aquí abro el melón de la privacidad, ¿no? Cuando trabajamos en un proyecto personal o trabajamos en pequeños proyectos de investigación, ahí no hay problema. Bueno, eso es nuestro propio código. Cuando trabajamos con un código a tercero, cuando trabajamos en una empresa, con unos contextos de, oye, ¿qué está pasando con mi código? El cliente puede levantar la mano, oye, ¿están usando IA? ¿Hacen un uso responsable de la IA? ¿Saben? Volvemos a lo mismo, ¿no? Recalco ahí un poco los modelos on device, que nos centramos mucho en on device en el móvil, genial, futuro, esto Ujú, me subo a ese carro, pero también mm, tarde o temprano las empresas acabarán integrando sus propios modelos para que los desarrolladores trabajen y con todo esto, o sea, modelos en local para que los desarrolladores trabajen dentro de un contexto más privado, más... Y esto hay que conocerlo, ¿no? Insisto mucho ujú, en que no se trata solo de abrir un curso, de abrir un GPT, preguntarle, hay que conocer el ecosistema. Que se pueda hacer un producto, que te pueda hacer el trabajo, que el código que te genera, sí, pero bueno, con cierta, creo que ahí sí, con cierta deuda técnica, lo que tú has comentado, ¿no? Al final hay más que revisar, rápidamente ves cuando un código te lo ha generado un desarrollador, una desarrolladora.
que de verdad sabe lo que te está picando ahí y cuando hay un copy-paste de alguna de estas tecnologías. Y bueno, eso es la responsabilidad un poco de cómo usar. Sí, sí, totalmente, porque una cosa que has mencionado que a día de hoy todavía no está pasando, pero yo creo que no tardará mucho, son los modelos no ya on device, sino on enterprise, o ¿No? no sé cómo Sí, llamarlo, que una empresa tenga su propio servidor, que sea correcto. el que maneje las inteligencias artificiales y que pueda usar toda la empresa sin tener que tener cada uno su máquina aquí con 50 o 60 gigas de RAM y, y para poder ejecutar los modelos, ¿no? Y, Entonces yo creo que por ahí irá la y, cosa un y con la poquito, ¿no? libertad que eso te ofrece, ¿no? Pues entrenarlo, técnicas de fine tuning, agentes, chatbot, todo con datos que al final en los propios servidores de la empresa pues tienen esa privacidad, le puede ofrecer al cliente esa privacidad de sus datos y luego educar un poco a los propios desarrolladores y desarrolladoras en el uso de herramientas. Como ya te digo, creo que los próximos años son los años de productos y nacerán productos. Además, a mí me gusta mucho una frase que tú me dices a veces de hoy, este mes pago curso, este mes pago Windsor, y dice, yo no me caso con Windsor, nadie, digo, no pago la anual porque no sé dónde estaremos dentro de un año, y es verdad, ¿no? eso es. ¿Qué producto, qué herramienta va a salir dentro de 2, 3 años que no me caso con ninguna? Y que en este caso es posible que ni Cursor ni Windsor ganen la partida, sino que sea el propio Copilot que tiene pues, más recursos, tiene el propio IDE, que el resto ha ido copiando un poco, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Al final uno, es lo que te decía, pues yo he pagado 2 años seguidos Copilot y al final de esos 2 años quizá he usado 4 o 5 meses, ¿no? Entonces acabamos pagando de más innecesariamente. Por eso yo prefiero ir probando, también viendo cuál es el que funciona mejor, peor. Copilot, por lo visto, ya tiene edición también agéntica y tal. Y bueno, pues eh, hay que ir probando, ¿no? Ensayo horror. Y también... mm, y un poco volviendo un poco al tema, ya por ir cerrando también, ¿tú cómo ves entonces que podemos ir a futuro con el tema del vibe coding? ¿Crees que es una moda que puede No, no, pasar? no. ¿Crees que esto se va a establecer como el próximo no code? Yo personalmente lo veo como un cambio, un giro brusco de la forma en la que vamos o conocemos el concepto de qué es programar. Yo en mi caso ya lo estoy viendo de cómo te cambia un poco, no a corto plazo, al final cada uno se va adaptando al cambio y dependiendo de las circunstancias, pero yo sí creo que esto del bytecoding va a cambiar la forma en la que conocemos el concepto de qué es programar. Lo que sí hago hincapié es que creo que a día de hoy hacen falta unos conocimientos técnicos mínimos para saber analizar, evaluar y corregir aquello bueno, que te va dibujando, que te va expulsando. Oye, pues esto lo tengo que es posible crear productos en menor tiempo, sí, que es posible que perfiles menos técnicos o cero técnicos monten productos, sí, pero bueno, poco a poco vamos a ver, ¿no?, cómo avanza los modelos, los productos, pero en mi opinión, la frase sería cambia el concepto de lo que conocemos como programación. Ujú. Sí, yo en mi opinión y por aportar un poco más, lo del no code no lo he dicho al azar, sino creo que va a ser un poco en cuanto similar al no code, ¿no? Que para algunas soluciones va a ser más que suficiente el poder trabajar con vibe coding, que es un sector que se tiene que especializar, que surgirán personas, probablemente seremos los propios programadores los que los que abanderemos esto, que tendrán que enseñar a cómo hacer bien esto, es decir, qué tienes que tener en cuenta, tener unas nociones, aunque sean muy mínimas, de programar. A lo mejor no te tienes que tirar 2 años programando, pero sí un mesecillo entendiendo los conceptos básicos de programación y algún lenguaje como Python o JavaScript para entender lo mínimo y saber qué
es lo que tienes que tener en cuenta cuando estás desarrollando un producto o distintos productos, ¿no? Y al final que haya directrices claras de lo que le tienes que pedir a un sistema cuando lo estás desarrollando. En plan, pues el otro día que hablábamos de web, pues qué es el CORS, por ejemplo, y cómo protegerte de que te puedan hacer peticiones desde otro dominio. O cómo securizar tu base de datos, cosas así, ¿no? Que no tanto el cómo, sino el cómo pedírselo a la IA para que lo haga por ti. Y poco a poco con esto los productos irán teniendo mayor calidad. Sigo pensando que a día de hoy la IA todavía no está lo suficientemente madura como para poder asegurarte al 100% de que esto no te va a traer problemas en el futuro, pero sí que pienso que con una ventana de contexto mayor, que quepa el producto entero en la ventana de contexto y con unos modelos más rápidos, los resultados van a ser muchísimo mejores. Primero, por lo que hablábamos, ¿no? De que el contexto no se pierda y por otro lado, porque iterar mucho más rápido sí o sí va a llevar a productos mejores. Porque hoy en día una de las mayores limitaciones que estoy viendo yo cuando desarrollo con IA y aplico un poco esto del bytecoding, es que digo, no lo voy a ejecutar otra vez porque tengo que esperar otros 2 minutos, casi que toco yo lo que no me gusta que ha solucionado antes que tener que esperar 2 minutos a que me vuelva a generar todo el código. Y si pudiéramos tener una opción en la que el modelo te lance, yo qué sé, 3 o 4 soluciones y puedas elegir tú, y eso ocurra en un tiempo razonable de segundos, pues las posibilidades de llegar a un código mejor van a ser mucho, mucho más grandes. Para la gente que no sabe programar y para nosotros todavía más, que viendo el código podemos tener una decisión más clara sobre qué código es mejor de los 3 o 4 que te haya generado. Entonces, bueno, yo creo que es algo que todavía tiene mucho camino de madurez, pero que puede ser una corriente similar a la que hemos vivido con el no-code y que para productos pequeños o incluso medianos puede llegar a tener sentido. Ahora, si estamos hablando de no sé, un Uber o un Netflix o cosas así, pues obviamente el dejar todo en manos de la IA se me hace difícil de verlo ahora y en muchos años. Demasiado ambicioso, ¿no? Es como... Sí. Sí, bueno, es que no quiero recalcar una cosa que has comentado y es que esto están haciendo ahora. Es decir, a medida Ujú. que van avanzando, van a ir surgiendo pues nuevas funcionalidades, nuevos eh, requerimientos que la propia práctica, como acabas de comentar, ¿no? Muchas veces cuando te vuelve a generar algo que tenemos que volver a esperar. Y lo mismo en cuestión de semanas, de meses, pues tenemos un nuevo concepto del propio bytecoding. Y Mm. eso sí, todo lo que sea optimizar lo que ya existe, al final nos va a llevar cada vez a hacerlo más productivo y más eficiente todavía, a mejorar el propio producto que ya a día de hoy, pues oye, como estamos comentando en este podcast, oye, merece un poco de atención porque sí, sí creo que es bastante Mm. disruptivo. Claro, hay que plantearse cómo estaba Cursor, por poner el ejemplo de estandarte, hace un año y cómo está ahora. No hay comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo estará qué hará dentro de un año Cursor? Pues, Y si es que eh, está, porque como tú bien dices, lo si es que mismo está. llega a Copilot o lo mismo tres esperanzas que están puestas en Google, saca algo tan, 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 tan disruptivo que, oye, que ya no nos merece la pena la mensualidad de curso. Todo puede ser. Bueno, pues yo creo que hasta aquí con el tema central de hoy. Hemos tocado al final muchos puntos paralelos, pero que creo que son interesantes, sobre todo a nivel de nosotros que somos desarrolladores y el vibe coding nos pilla un poco de refilón. Quizá no lo vamos a usar tanto en nuestro día a día, salvo lo que hemos hablado, pequeñas herramientas y cosas. Pero sí cómo nos puede afectar esto, la mentalidad, ¿no? De los programadores, de cómo quizá el ego muchas veces habla por nosotros, de qué podemos esperar de aquí a, bueno, que nadie lo sabe, ¿no? Pero por dónde puede ir el camino de aquí a unos años y cómo esto puede afectar a nuestras carreras y a nuestra profesión. Y para terminar, quería recordaros que tenemos el concurso, el sorteo de la licencia de JetBrains. Recordad poner un mensaje, un comentario en el vídeo de YouTube y entre todos los que participéis
sacaremos un ganador. Haré como la otra vez, que sacaré 2 o 3, porque luego hay gente que no contesta al comentario. Al final, la forma de comunicarme con vosotros es responderos en el comentario de YouTube, así que estad pendientes y participáis, porque si no, pues no podemos comunicarnos con vosotros de otra manera. Y, y nada, pues poco más. Comentadnos qué os ha parecido el podcast, si os gusta el formato, qué cambiaríais, qué opináis de todo esto del vibe coding, porque al final la conversación no acaba aquí. Estos son las opiniones de dos personas más o menos metidas en el mundo del desarrollo de la IA, pero puede haber miles de opiniones al respecto de esto. Y nada, Nino, ¿qué nos cuentas para cerrar? Nada, encantado. Yo, bueno, muy contento de cómo funcionó el primer podcast. Espero que este podcast también sea un reflejo de ello, que participe la gente. Nos gusta, bueno, pues incluso teníamos una sección preparada de comentarios o Ujú. de interpretaciones, preguntas, que oye, os animo a preguntar, a dar vuestras opiniones y que en el próximo podcast, pues, oye, poder destacar pues comentarios y dudas de algunos de las personas Sí, que nos escuchan. nos ponemos eso también como deberes, que Sí, sí. en esta ocasión se nos pasó un poco, pero para la próxima traeremos los comentarios que más interesantes nos parezcan o que creamos que pueden aportar un poco de valor, más allá de lo que hemos comentado nosotros. Seguro que hay gente que lo estaba usando mucho en el día a día y que tiene otras visiones o visiones más ampliadas y será genial comentarlas. Estupendo. Nada, Antonio, Pues encantado de este ratito y igualmente, bueno, un placer siempre. nos vemos en la próxima. Espero que la próxima no nos cueste cuadrar tanto, que este mes Ha has estado sido intenso. overbooking. Seguro que encontramos hueco en cualquier caso. Siempre, siempre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Un Luego. abrazo. Hasta pronto.